Bueno, en el video anterior analizamos a partir de una ejemplificación de una situación en concreto, que es puntualmente los dos gobiernos de Perón en la Argentina, el gobierno justicialista, una ideología populista. El objetivo de este video es profundizar sobre el populismo propiamente dicho, sin recurrir a un ejemplo en concreto. El populismo, según la Real Academia Española, es una tendencia política que pretende atraer a las grandes masas de la población. Uno de los autores más relevantes que ha trabajado esta temática es el filósofo argentino Ernesto Laclau, quien lo define más bien como una lógica política más que un movimiento o una ideología. En su libro La razón populista deja en claro que el populismo operaría como una forma de representación que acaba por constituir justamente lo que quiere representar, que es el pueblo. Quizás el aporte teórico más importante de este autor es que avanza en la elaboración de un marco teórico para reconstruir los procesos sociales y elaborar de esta manera proyectos basados desde la perspectiva de la justicia y la democracia. Dentro del espectro político contemporáneo, el populismo no se clasifica como una ideología ni de izquierda ni derecha, sino más bien es un movimiento que oscila entre una y otra, es decir, toma características tanto de la izquierda como de la derecha. El uso calificativo del término populista es utilizado peyorativamente por muchos politólogos y académicos porque dice que en realidad busca la aceptación de las grandes masas con un objetivo estratégico más que ideológico, es decir, busca conseguir los votos de la población y no persigue una ideología clara. También existe un enfoque ideacional del populismo, como el de Cas Mudde, que es un politólogo contemporáneo neerlandés, autor de diversos libros, entre ellos Populismo, una breve introducción, en el cual deja en claro que la sociedad está conformada por dos grupos homogéneos y antagónicos. El pueblo puro, por un lado, frente a la élite corrupta, por otro. Según este y otros pensadores, el populismo es una ideología poco desarrollada a comparación de las ideologías plenas o gruesas, como lo son el socialismo, el comunismo, el liberalismo, por lo cual, a lo largo de la historia, para definir su mensaje, los populistas se apoyaron en diversas ideologías, dando origen a populismos más de izquierda, populismos más de derecha. Todo esto según la época, a lo largo de la historia. Este autor sostiene que la política debe ser la expresión general del pueblo. Esos estudios sobre populismo y economía, uno de ellos es el que realiza Cristóbal Kaldwasser, un economista, en un artículo que se llama Populismo y economía, una relación ambivalente, en la cual deja en claro que a lo largo de la historia, según la época y el contexto, se fueron desarrollando gobiernos populistas más tendientes a la izquierda y otros más tendientes a la derecha. De ello va a derivar cuáles son las medidas económicas que se tomen en cada gobierno. En nuestro país, por ejemplo, con el gobierno de Perón, en esta relación que pregunta entre Estado y mercado, claramente se favorecía, por así decirlo, al Estado por sobre el mercado. Uno de los economistas que justificaban estas ideas era Miguel Miranda, un economista de esa época en Argentina, que adoptó muchas medidas económicas con el objetivo de estatizar o nacionalizar las empresas y poder generar trabajo
que para ellos era lo que en realidad dignificaba al pueblo, poder generar trabajo. Después, bueno, existen otros economistas, por ejemplo, Dorbusch es un economista alemán que todo lo contrario a esto defenestra, por así decirlo, las medidas que toman los gobiernos populistas. Dice que en América Latina todos los gobiernos populistas, a través de sus medidas económicas, generaron crisis devastadoras que por ahí generaban un impacto positivo en un principio, pero más adelante llevaron a la quiebra. El populismo debe ser concebido como un conjunto de ideas que no solo separa a la sociedad o divide a la sociedad en dos grandes grupos, el pueblo puro y la élite corrupta, sino que debe ser considerado como un conjunto de ideas que busca favorecer al pueblo. Es decir, que defiende la soberanía popular por sobre todas las demás cosas. Con respecto a la lucha de clases, el populismo no pretende abolir las clases sociales, como lo pretende el comunismo, sino que su enfoque está puesto a través de sus medidas y sus políticas de Estado en acortar la brecha entre las distintas clases sociales, es decir, que no sea una diferencia tan marcada entre ricos y pobres. El valor que defiende principalmente el populismo, más que el de la libertad o el de la igualdad, es el de la fraternidad, es decir, que la patria es el otro, fraternidad de hermandad. Es decir, a través de sus políticas, como decíamos hoy, pretenden mejorar la calidad de vida del pueblo trabajador, es decir, mejorar las condiciones laborales y demás. Bueno, frente a la segunda cuestión, los regímenes populistas, tanto en sus versiones más antiguas como en las más actuales, tienen un rasgo en común, que es el de defender o utilizar el nacionalismo, es decir, tiene una fuerte tendencia al nacionalismo, a través de la propaganda política, la utilización de símbolos, fiestas, fechas conmemorativas y demás. Como por ejemplo el régimen nazi, que claramente era un gobierno populista, es decir, atrajo al pueblo, convencía de alguna manera al pueblo, se utilizó la propaganda política y influyó en el pueblo de una manera que convence a todos a seguirlo o a adaptarse a ese régimen, al igual que el gobierno de Perón en la Argentina. Son gobiernos fuertemente nacionalistas. Bueno, la ideología populista, como dijimos anteriormente, adopta distintas formas según el contexto y según la época. Igualmente, no pretende apropiarse o eliminar la propiedad privada de los medios de producción, sino más bien que pone su enfoque en mejorar las condiciones de vida del pueblo, como decíamos hoy, a través de distintas medidas económicas. Y con respecto a la segunda pregunta, al de la propiedad intelectual, también tenemos que decir que depende de la época y del contexto. En el gobierno populista de Perón en la Argentina, el gobierno justicialista, Perón garantizó el acceso a la educación a grandes sectores de la población que antes no podían costearlo. El régimen populista de Hitler, el régimen nazi, por ejemplo, prohibió la literatura judía y obligó al exilio de grandes pensadores intelectuales de la época en otros países. Por eso volvemos a lo mismo. Depende de la situación en concreto, de la época y del gobierno populista en sí. Bueno, para el desarrollo de este trabajo, yo elegí la ideología que se encuadra dentro de la categoría populista, denominada como justicialismo en la Argentina. La situación en concreto es las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón en la Argentina,
que abarca el periodo de 1946 a 1955. El populismo es una tendencia política que intenta atraer a los grandes sectores de la población. Y ahí viene la palabra populismo, justamente popular. El peronismo o justicialismo en Argentina es un movimiento político, un partido político creado por Perón, que le debe su nombre justicialismo justamente porque uno de los lemas principales de este movimiento era el de la justicia social. Desde sus primeros cargos tomó medidas para favorecer a los sectores obreros y hacer efectivas leyes laborales. Impulsó el Estatuto del Peón de Campo, los tribunales de trabajo y la extensión de jubilaciones para los sectores trabajadores, por lo cual ganó la aceptación de gran parte de la población, así como también generaron un amplio movimiento en su contra por parte de los sectores empresariales y de alto poder adquisitivo. Todo esto derivó en situaciones de violencia en la Argentina que desencadenaron en el año 55 en la destitución de Perón a través de un golpe militar. Y bueno, se vio obligado a exiliarse en otros países. Bueno, dentro del espectro político, la ideología del Partido Justicialista pertenece a una ideología populista. El mismo Perón califica a esto no como un partido político, sino como un movimiento que oscila entre las ideas de izquierda y derecha, es decir, que toma características de una tanto como de la otra. Bueno, como mencionábamos al principio del video, la postura que asume frente a la lucha de clases es justamente la de acortar la brecha entre una clase social y otra. No pretende abolir las clases sociales así como lo pretende el comunismo, pero sí a través de todas sus obras, de todas sus políticas de Estado, pretendía favorecer a la clase social más desfavorecida, que eran los pobres, la clase trabajadora. Bueno, la relación que establece entre el Estado y el mercado, claramente su gobierno prioriza al Estado. A través de distintas medidas económicas, lo que este gobierno quería era nacionalizar las industrias, como por ejemplo los ferrocarriles británicos fueron comprados, por así decirlo, por el Estado. Se llevó a cabo durante su gobierno el llamado Plan Quinquenal, que consistía en una serie de inversiones que tenían como objetivo desarrollar nacionalmente la industria y la agricultura de nuestro país, es decir, sin depender de capitales extranjeros. Las estatizaciones de los servicios públicos era uno de los objetivos de su gobierno. Con respecto a esta pregunta, sus postulados defienden la fraternidad, es decir, que la patria es el otro. Impulsaron leyes y medidas en beneficio de los trabajadores y se aplicó una vasta política de bienestar que incluía nuevos derechos sociales para toda la clase trabajadora, como periodos de vacaciones y descanso, planes de vivienda, inversiones en salud y educación. Cabe destacar que fue gracias a su gobierno que gran parte de la población que antes era impensado que llegue a la universidad lo pudo hacer a través de una subvención del Estado. El gobierno peronista le adjudicó una gran importancia a los movimientos masivos y a los actos públicos para poner énfasis y elaborar y difundir en la sociedad un conjunto de símbolos tales como fechas conmemorativas, lugares y objetos que servían para sustentar y legitimar de manera cotidiana el ejercicio de su poder.
Desde esta perspectiva, el desarrollo de la educación física trajo aparejado un decidido apoyo estatal. Todo esto se puede visualizar en la gran cantidad de discursos que Perón realizaba sobre las bondades de la educación física y el desarrollo de la salud, el cuidado de la salud y el desarrollo del carácter en la población, la fortaleza corporal y demás atribuciones que le hacía a la educación física como forjadora de un sujeto, la formación integral del sujeto. A través de la constante mención de la educación física por el presidente Perón, fortalecer el cuerpo del individuo se transformó en sinónimo de fortalecer el cuerpo de la nación. El movimiento respeta la propiedad privada y los medios de producción, aunque, como mencionamos anteriormente, propone una mejora de las condiciones laborales del sector trabajador. Con respecto a la propiedad intelectual, también lo mencionamos anteriormente, Perón garantizó el acceso a la educación a grandes sectores de la población que antes no podían acceder a la universidad por una imposibilidad de costearla. Para el desarrollo de una clase de educación física pensada acorde a los postulados y las ideas del Partido Justicialista en la Argentina, me basé en las ideas de este libro de Pablo Iván Orbuch, Peronismo y Educación Física, en el cual se detallan cuáles son las políticas públicas adoptadas por el Estado en este periodo de gobierno y cómo favorecen a la construcción de un nuevo tipo de ciudadano acorde a los postulados de la nueva Argentina planificada por el gobierno justicialista de Perón. La hipótesis central de este libro es que la educación física durante los años que el peronismo estuvo en el poder fue altamente democratizadora. Durante este periodo, el desarrollo de la educación física trajo aparejado un decidido apoyo estatal, a partir de distintas medidas y de distintos planes económicos. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo Nacional otorgó créditos a entidades deportivas para la construcción de estadios con la condición de, cuando el gobierno así lo requiera, poder destinarlos a la educación primaria y secundaria. Con respecto al plan educativo que se llevó a cabo durante este periodo, el mismo abogaba por lograr un equilibrio entre la inteligencia, lo moral y lo corporal, atribuyéndole una gran importancia al desarrollo de la cultura física en los alumnos y a la práctica de deportes por sobre todas las cosas. Esto es así tanto que se llegaron a crear y a desarrollar los Juegos Evita en todo el país, que hasta el día de hoy se desarrollan con normalidad. El deporte estaba pensado como un medio para la elevación del bienestar y la cultura corporal en todo el país. Por eso, el Estado promovía dichas prácticas deportivas, asegurándole a toda la población un apoyo financiero, de salud e instrumental. En este libro, el autor destaca la importancia que le daba el mismo Perón a la educación física a través de los numerosos discursos que realizaba y el poder que le adjudicaba a la educación física en relación a lo educativo. Para él era igual de importante el desarrollo de la inteligencia como el de la cultura física. Él consideraba que la educación física cumplía un rol primordial para la elevación del ser. Desde la concepción del peronismo clásico, los ejercicios corporales fueron un elemento fundamental en la educación integral que el peronismo ansiaba conseguir. El peronismo también ha sido una crítica directa a la educación enciclopedista,
adjudicándole una gran importancia al desarrollo de la cultura física en las personas. Según él, cultivar el alma era el supremo fin y cultivar el cuerpo era el supremo medio. Él entendía que la escuela no solo estaba para enseñar a leer y a escribir y a hacer operaciones aritméticas, sino también para formar el alma y el físico. Dicho esto, y habiendo realizado esta breve introducción, nuestra clase de educación física va a estar destinada para un curso de educación secundaria de una entidad pública de la ciudad de Mar del Plata. La idea de la clase es que pueda desarrollarse en la pista de atletismo Justo Román del campo de deportes de General Pueyrredón. Es importante que nuestra clase de educación física pueda desarrollarse en la pista de atletismo para que en nuestra clase se vean reflejadas las ideas del gobierno justicialista, es decir, de la situación en concreto que elegimos, tanto desde el punto de vista del aprovechamiento del espacio público por parte de todos los sectores de la población, así como también para lograr que los alumnos se acerquen al deporte, en este caso el atletismo, y puedan aprovechar la infinidad de aspectos positivos que el mismo les puede generar. Hola, profe, ¿todo bien? Bueno, a mí me tocó hablar de la ideología del liberalismo, donde dentro del espectro político es considerado de derecha, ya que es una filosofía política y moral que defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley, y también ellos luchaban contra la monarquía absoluta, donde ellos pedían obtener una reducción en cuanto al poder del Estado. Bueno, el liberalismo es aquella ideología que tiene como principio máximo la libertad, donde toma a los individuos como capaces de poder llegar a tomar sus propias decisiones, así poder beneficiarse o
perjudicarse a sí mismos siempre y cuando no perjudique a otros o a terceros. Bueno, los liberales eran quienes querían eliminar a la monarquía absoluta, a los títulos nobiliarios, a la confesionalidad del Estado y el derecho divino que tenían estos reyes, ya que estos podían decidir en cuanto a propiedades, a los derechos individuales de las personas, donde los ciudadanos no podían elegir, decir y sobre lo que pensaban, ya que no tenían un derecho de libertad de expresión. Y así para poder quitar esto y poder basarse en un sistema basado en la democracia representativa y un Estado de Derecho. Bueno, este Estado de Derecho lo que quiere decir es que los representantes pueden elegir los ciudadanos pueden elegir a un representante político democráticamente para que los gobierne y los represente. Bueno, con esto del libre mercado lo que quiere decir es que las relaciones comerciales debían efectuarse en un marco de igualdad, de libertad e igualdad de condiciones, donde debían hacerse bajo los principios de iniciativa individual y privada, donde las fuerzas propias del mercado y la búsqueda del propio individuo en cuanto a su propio beneficio material fuera lo que impulse el proceso productivo de toda una nación, lo que conduciría a la riqueza y al bien común para todos los habitantes de este estado. Bueno, en cuanto a la lucha de clases, el liberalismo lo que hace es quitar todo tipo de beneficencia pública, ya sea aranceles o subsidios, poniéndose a favor de cada persona mediante el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que favorecía a la meritocracia y a la producción. Bueno, el liberalismo es un sistema basado en la libertad, o sea que el valor que más va a defender es el de la libertad y el de la protección de las libertades civiles que tiene el individuo, como la libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, de prensa, entre otras, amparadas en un estado de derecho, donde los individuos lo que van a hacer es ejercer su ciudadanía mediante representantes políticos elegidos democráticamente. Un ejemplo de una ideología liberal fue Domingo Faustino Sarmiento, nacido en San Juan, provincia de Unidad del Río de la Plata, el 15 de febrero de 1811, el cual fue un político, docente, escritor, periodista, militar y estadista argentino, donde fue presidente de la Nación Argentina entre los años 1868 y 1874. Bueno, dentro del espectro político se encuentra dentro de la derecha. Bueno, después en cuanto al mercado, lo que la Argentina en ese entonces exportaba materias primas e importaba productos elaborados. Bueno, el principal comprador que teníamos era Inglaterra. Bueno, ellos siempre tenían un saldo a favor, ya que comprar productos elaborados era mucho más barato que comprar en sí en la materia prima. Bueno, por esto Sarmiento, para empezar el desarrollo de esta Argentina, Sarmiento sabía que primero debíamos tener una Argentina que esté conectada, que el campo se desarrolle. Bueno, y todo esto, el progreso dependía en cuanto a los ferrocarriles, los teléfonos, los telégrafos y los canales fluviales. En cuanto a la lucha de clases, Sarmiento lo que pretendía era homogeneizar la sociedad. Bueno, en parte coincidía mucho con la idea de Estados Unidos, que querían excluir a los indios, los cuales eran pobres, no pertenecían a la élite, digamos, como ya fue a la élite, que por ejemplo la burguesía, los terratenientes, los estancieros.
Bueno, y tomaba a estos indios como un retraso civilizatorio. Bueno, después, en cuanto a qué valores defiende, en principio defiende la libertad porque tiene una idea liberal, donde busca obtener una constitución nacional, así tomarlo como instrumento para poder garantizar la libertad de este individuo. Bueno, en la primera hoja de la libertad, de la constitución, perdón, dice que no se ha hecho para dar libertad a los pueblos únicamente. Bueno, también se dice que se ha hecho para darle seguridad, porque se ha comprendido que sin seguridad no puede haber libertad. Y que la idea de gobierno es un instrumento, y que su idea de gobierno es un instrumento o una combinación de medios para poder asegurar la libertad de los individuos sin perturbar la tranquilidad pública. Bueno, después sigue matriz productiva. Bueno, acá Sarmiento, vamos a hablar de las cosas que hizo Sarmiento por el país, que son varios puntos, donde el primero aparece el Estado. Como ideología con respecto al Estado era construir un Estado intentando conciliar el poder central. Bueno, para esto debió anular aduanas interiores, creó una administración pública, un correo nacional, una contaduría nacional, realizó el primer censo o el registro nacional de estadísticas, perdón, el boletín oficial, la primera compañía de gas y también fundó el antecesor del Banco Central, que se llamaba Banco Nacional. Bueno, en cuanto a la educación, el punto que por ahí más ítems de Sarmiento hay, bueno, en primer punto logró sancionar la ley 1420, donde dice que la educación es gratuita, laica y obligatoria. Bueno, también creó parques como el 3 de febrero para que la gente promover la actividad física y que las personas puedan estar en ambientes naturales mediante la ley de subvenciones de 1871, mediante el ministerio de Nicolás Avellaneda. Lo que garantiza son fondos para creación de nuevas escuelas y la compra de materiales y libros escolares. Bueno, a partir de esto las provincias fundaron unas 800 escuelas de... No, sí. De primeras letras. Bueno, a partir de esto, 800 escuelas, lo que pasó de una población escolar de 300.000 personas a una cantidad de alumnos de 110.000 personas. Bueno, con el fin de garantizar la educación primaria, trajo escuelas de Estados Unidos, unas 61 maestras. También a partir de esto creó las primeras escuelas normales, tomando como por ejemplo la Escuela Normal de Paraná. Bueno, pasamos al transporte y comunicaciones. Bueno, era el principal objetivo que tenía Sarmiento, donde era la construcción de un ferrocarril trasandino que una de punto a punto, o sea, de Océano Pacífico a Océano Atlántico y viceversa. Para su construcción, lo que favoreció es que ya había una línea, un ramal desde Villa María hasta Río Cuarto, donde se construyeron varios ramales, uno largo, como es de Villa María desde Córdoba hasta Tucumán, y dos cortos que son entre Concordia Entre Ríos y Mercedes Corrientes, y entre Buenos Aires y Campana. Bueno, también durante su mandato se tendieron unos 500 kilómetros, no, 5.000 kilómetros de líneas telegráficas
impulsadas por el presidente y Dalmacio Vélez Arfiel. Bueno, pasamos a la producción. Bueno, Argentina, como dije antes, compraba materia prima y vendía productos elaborados. Bueno, lo que hizo Sarmiento fue, para favorecer a este campo, para el desarrollo de creó el Departamento de Agricultura, trajo al país nuevas razas bovinas y también realizó la Exposición Agrícola Ganadera en 1874. ¿Qué es esto? Lo que es una exposición donde importan y comercializan unas 350 máquinas agrícolas con la intención de promover la tecnologización del campo. Bueno, en cuanto al territorio, promovió un control efectivo del espacio geográfico, duplicó el actual territorio de Misiones, ocupó parte del Chaco, por lo que posteriormente permitió la creación de Formosa. Y casi llegó a conformar, lo que casi también llegaba a conformar Salta y Jujuy. También buscó desarrollar el tráfico fluvial y la proyección marina. Creó la escuela naval, permitió la incorporación de buques pequeños pero con grandes cañones y rápida traslación, o sea que se podían trasladar rápidamente para poder proteger los ríos y las costas ante amenazas de otros países. Y por último, el último punto, lo militar, creó y profesionalizó un ejército nacional que era inexistente en ese momento y que a partir de esta suprimió a las milicias provinciales que querían alterar la paz interior. Para ello, en 1870 funda el Colegio Militar. También incorpora armamento moderno como los cañones Krupp y los fusiles Remington. Bueno, último punto. Hay relaciones amigos-enemigos. Bueno, relaciones internacionales. Sarmiento tenía una muy buena relación con los Estados Unidos, país que toma como modelo y que creía que la similitud de Estados Unidos y Argentina por las grandes extensiones de tierra lo podía adaptar a la realidad que había acá. En cuanto a las relaciones regionales, en sí tenía una buena relación. Es más, en la guerra del Paraguay interviene para terminar y así impidiendo el avance de Brasil sobre Paraguay. Uno de los enemigos de Sarmiento fue Manuel de Arroces, el principal, digamos, y por último los grupos federales. Y en cuanto a la iglesia, Sarmiento no veía con buenos ojos a esta, ya que a través de las misas y eso, lo que hacía, o las clases de catecismo, los frailes y monjas decían que se habían apoderado de embrutecer a los niños. Bueno, pasamos a la ideología de una clase con la ideología según Sarmiento. Bueno, como lo que Sarmiento promovía era un desarrollo integral, y una formación física básica. Está muy vinculado a lo militar, o sea que para ello vamos a arrancar con un inicio, una entrada en calor de trote al patio, o si había plazas o el parque, en este caso vamos a poner de ejemplo el parque 3 de febrero, trote 20 minutos alrededor de desarrollo, una actividad principal, un circuito vamos a hacer, circuito físico, donde, en este caso, como puse el parque de febrero, vamos a ser dominadas en, no sé, una rama de un árbol o en el pasamanos.
Bueno, después también había flexiones de brazos, treparse en cuerdas, abdominales, reptar por determinado espacio, saltos, rodillas arriba, todo así, todo el circuito. Y por último, para finalizar, trote 10 minutos también alrededor del patio o del parque 3 de febrero o en el lugar que tengan.